Lujo, comodidad y estatus social. Bienvenidos a un capítulo del podcast La Morralla. Finanzas entre amigos. Nosotros somos Aldo Monfil. y su servidor César Huerta. El día de hoy vamos a hacer el review del segundo capítulo del dinero en pocas palabras, que trata sobre las tarjetas de crédito. ¿Qué te parece, César? Pues me parece muy chistoso que la primera vez que hicieron este ejercicio contexto, la serie comienza hablando de que en los años 50 en Fresno, California, se hizo el primer ejercicio de tarjetas de crédito con un límite de $4,000, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Y la gente se alocó, empezó a comprar, Y la de bala repente, fría. La bala fría. Gastando. Y de repente al corte, el banco perdió 15 millones. No, el problema es que nadie quiso pagar. Dice, bueno, ¿y ahora cómo les cobramos? Y eso trajo mejores medidas para empezar a hacer lo que son las tarjetas de crédito. Pero eso le dio pauta para que el sistema financiero malévolo tomara cartas en el asunto y no les volviera a pasar. Sí. Pero bueno, este es el comienzo. Ya anteriormente en el programa habíamos hablado sobre las tarjetas de crédito, qué es, cómo funciona. Pero aquí te explican un poco más de la historia, como tú dijiste. Fue un expediente que empezó en 1958 y que de ahí se empezaron a dar cuenta qué tipo de mecanismo tienen que tener las tarjetas de crédito para empezar a funcionar. Porque antes de las tarjetas de crédito nos menciona este programa que, por ejemplo, si tú querías tener dinero para, no sé, comprar un terreno, una casa o un automóvil, tú tenías que ir al banco a pedir un préstamo. Así funcionaban las cosas. Había personas que tenían dinero y había personas que necesitaban dinero y necesitaban un préstamo. Y no le prestaban a cualquier persona. Sí, les prestaban a hombres de confianza. Que eran, para su definición de esos años, hombres blancos de clase media. Hombres blancos, o sea, en ese tiempo eran bastante racistas. Los hombres negros no tenían derecho nada de acceso a ese tipo de préstamos. Realmente no podían apalancarse para llegar a conseguir un patrimonio. O sea, no eres un hombre confiable en los años 30 si eras negro, ¿no? Sí, de hecho no. No. Pero bueno, así era allá en Estados Unidos. Y entonces yo supongo que en todos lados. En todos lados. Sí, pinches racistas. Pero bueno, dejando eso de lado. Entonces esta fue una manera para empezar a abrir el mercado a más personas. Posteriormente entonces empezaron a catalogar mejor a las personas para darles ese tipo de préstamos, esas tarjetas de crédito. Gracias a los sistemas computacionales, ¿no? O sea, sí, llegó la era de la informática y se empezó a nivelar de cierta manera al tener un cierto... como el buró de crédito. Es que antes era todo a mano, iban haciendo un registro de cómo eran tus compras y tenías la capacidad para pagar tus deudas, pero al final, como era tanta gente y necesitaban accesar más información, se fue con la computadora y empezó a crear los credit scores, ¿se llama? Ajá, tu score crediticio, ver qué tan buen pagador eres y qué tan confiable puedes llegar a ser, ya sin ser tan subjetivo al momento de que ¿qué es un ejecutivo de cuenta? Te otorgan un crédito. Entonces de esa manera pueden calcular de mejor forma si eres capaz o no de solventar una tarjeta de crédito. Sí, porque anteriormente te ponían el examen, bueno, lo que ellos te evaluaban era lo que es el capital que tenías en ese momento, bueno, lo que ganabas, si tenías un patrimonio o algo que de ellos se pudieran cobrar, de lo que tú debieras. Sí, básicamente tenías que tener liquidez, algo que dejar en garantía y ser blanco. Sí, o sea, si no eras blanco, pues no. No te prestaban. Pero entonces, bueno, ahora que ya existen las tarjetas de crédito, empezaron a dividirlos en ciertos sectores, que están las personas que no tienen tarjetas de crédito, los liquidadores, los deudores. Los deudores. 40% de los ciudadanos mayores de edad en Estados Unidos tienen tarjeta de crédito. No. ¿Cuáles eran los datos? ¿Los tienen? No los tengo en este momento, joven. ¿Por qué preguntaste eso? Nos haces quedar mal. Bueno, pero es que la cosa es que vean el programa. El nuestro, el de ellos. Ambos dos. Así se dice. Pero bueno, lo que decía es que esto era más al tema mexicano. Ya ves que anteriormente habíamos dicho que tan solo de los mexicanos solamente el 80 millones tienen acceso a este tipo de productos. 80, 90 millones. Realmente es muy reducido. De los 130. La cantidad de gente que pueda tener acceso a una tarjeta de crédito y que la sepa utilizar. Mucha gente, y es que mucha gente tiene tarjeta de crédito y tal vez no tenga la solvencia suficiente para poder mantener esa tarjeta de crédito.
Claro, y es que, por ejemplo, muchas veces esa gente que no tiene la solvencia para tener, por ejemplo, acceso a las tarjetas de crédito que te dan beneficios, para ellos hay otro tipo de productos, por ejemplo, ya sea Banco Azteca, Bancoppel, que les dan una tarjeta de crédito, pero al no tener esa solvencia los van a... ¡Viva Coppel! los van a cargar de intereses al no pagarlos. Y de hecho, ellos entran en... mayormente la población mexicana entra en deudores, que de eso se alimenta el banco. De los créditos que ellos empiezan a Mira, generar. algo que me gustó mucho de este capítulo El y interés. que se me hizo curioso, ya lo sabía, pero como que te amplía un poco más el panorama, es como son muy listos las personas que están frente a los bancos, porque cuando llega este problema de que dices, es que por ejemplo el banco va a ganar del dinero de las personas que no pagan. Sí. ¿Por qué? Porque se les va juntando, van pagando interés sobre interés, interés sobre interés, y al final si tú compraste, no sé, una computadora en 15,000 pesos y no la pagaste, pues la terminas pagando en 30, en 35, ¿no? Y es al final lo que va a ganar el banco. El tiempo para el banco siempre va a ser un factor de beneficio. Ahora, y mencionaban, y las personas que sí pagan, que van mes con mes pagando el total de su saldo, no le generan ninguna ganancia al banco, porque a lo mejor compran todo en una sola exhibición y lo pagan al momento de que sea esa parte, pero no. Aquí como contrarrestaron esa parte para poder, para que lo que pasó en los años 50, de las pérdidas que tuvieron, fue que ahora, cada vez que se utilizaba la tarjeta, el propietario del local tiene que pagar un porcentaje. Pues que eso lo manejaban ellos como, por ejemplo, los liquidadores son lo que no le conviene al banco. Ajá. Los liquidadores son vistos como ratas entonces del banco. Es que... Porque le roban, entonces empezaron ¿no? le van comiendo. Entonces empezaron a cobrarle a los negocios y aquí viene otra cosa muy interesante, que prácticamente al subirle la comisión a los negocios, realmente incluso los liquidadores también pagan con eso. Pero es y que las personas que tienen menores recursos terminan pagando lo que tienen mayores recursos. Y es que y esa es la parte interesante y es maquiavélica, ¿no? Porque es un modelo de negocio súper rentable. Es B2B y C2B, o sea, le cobras al cliente los intereses, vas a ganar de los intereses del cliente y le cobras al negocio por permitirte utilizar la tarjeta. Entonces, prácticamente la institución no va a perder. El banco nunca pierde, o sea, en verdad son increíbles. Y aquí lo interesante es cómo poder manejar mejor las tarjetas para que tú seas una especie de hacker de las tarjetas. Y es que todo esto es por así decirlo, se puede decir que es una trampa financiera. Porque, por ejemplo, porque aparte de estos que dijimos que sin tarjeta, liquidadores y deudores, en Estados Unidos catalogan a otro tipo de usuario de tarjetas de crédito, que es el hacker, que es la persona que se dedica a analizar todas las tarjetas de crédito y ver los beneficios que puede sacar con ellas, pero empieza a utilizar demasiadas tarjetas de crédito que obtiene demasiados beneficios. ¿Pero qué es esto? Esta es una trampa. ¿Por qué? Porque para obtener esos beneficios tienes que gastar demasiado dinero. Obviamente, si quieres tener varias tarjetas de crédito, prácticamente vas a vivir para mantener esas tarjetas de crédito. Claro, tus ingresos tienen que ser muy jugosos, muy grandes. O sea, no tienes que estar, por ejemplo, haciendo, checando los números que te daba la Conducet, la clase media en México, el ingreso es de 17,000 pesos. O sea, tienes que estar todavía muy por arriba de eso. No sé, una persona que gane, no sé, ¿qué te gusta? 80,000 pesos. Pero por ejemplo, en el caso del hacker, ya ves que tenía una carpeta completa de tarjetas de crédito. Sí, pero igual esa persona tiene muy buenos ingresos. Por eso los puede estar manteniendo. Pero también puede ser que no tenga esos ingresos, se vayan completamente a sus gastos de tarjetas de crédito, no está ahorrando nada. Pero es otra cuestión. No sabe realmente qué está haciendo con eso, porque se comenta que es una trampa, realmente te engañan con los beneficios que puedes obtener y se te olvida lo que tienes que gastar para obtener esos beneficios. Pero el chiste es que estés gaste utilizando. O sea, él mencionaba, yo utilizo mis tarjetas de crédito como si fueran de débito, pero todo lo que él está ingresando se le está yendo para mantener las tarjetas. Aquí la cuestión sería cómo le estás haciendo para tú poder generar un ahorro. Sí. Pero eso es otro tema aparte. Pero ese es un tema aparte que tienes que tener cuidado, porque hablamos sobre que tienes que tener tú tienes que elegir la tarjeta de crédito, los beneficios que tú quieras. Pero también por obtener esos beneficios no vas a gastar más de lo que ganas. Y para mí lo ideal es simplemente tener no más de dos. De dos tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque es una de crédito y una departamental. Puede ser una departamental y una de crédito, o puede ser las dos de crédito, pero una puede ser nada más para hacer tus gastos, por ejemplo, de compras en el supermercado, y otra es para compras, por ejemplo, quieres comprar una lavadora o algo más. Y es que en sí está bien porque es como dices, muchas veces te dan puntos, bonificaciones y esta parte, y sí es mucho mejor utilizarlas que pagar las cosas en efectivo.
Pero aquí la cuestión es ver, en realidad, tú eres capaz de mantener esa tarjeta, porque si no te va a pasar como el chico que se la vive únicamente. Pues trabaja para pagar sus tarjetas. Ajá, o sea, su vida es pagar las tarjetas. Sí, claro. Entonces es lo que estábamos hablando. O sea, ya, por ejemplo, si nada más tienes una tarjeta de crédito, no hay problema. Esa tarjeta de crédito te sirve para crear historial, siempre y cuando la estés pagando puntualmente. Y no te olvides de hacer el pago para no generar interés. Porque también este programa nos habla de que muchas personas se endeudan porque simplemente van con el pago mínimo. Uh-huh. Y con el pago mínimo realmente nunca vas a terminar de pagar. No, porque tu saldo nunca va a bajar. Te ponen el ejemplo de comprar, por ejemplo, un refrigerador, y si te vas al pago mínimo de esos 10,000, prácticamente terminas al final pagando casi 20,000 pesos o dólares en Estados Unidos. Porque solo hiciste el pago mínimo. O sea, prácticamente pudiste haber comprado 2 refrigeradores con ese dinero. Y en los estados de cuenta el primer número que ves es el del pago mínimo. Sí. Para que tú te usan ese efecto, hablan del efecto anclaje. Sí. Que lo primero que ves, o sea, el número más chico que ves, la menor cantidad que tú tienes que pagar para poder mantener tu tarjeta sin problemas, es el pago mínimo para no generar intereses. Sin embargo, tú el que te tienes que ir es al pago total de ese mes. Y de hecho con eso, a menos que se te atore la carreta o algo así y no lo puedas pagar. Y es que como todo esto va pasando por cosas que van pasando, como por ejemplo con el experimento, se van dando cuenta instituciones que se dedican de proteger al consumidor, por ejemplo aquí la Conducef, y ven, mira, nada más estás poniendo el pago mínimo y por eso la gente se está endeudando tanto, no sabe que si paga el pago para no generar interés se va a ahorrar tanto dinero. Entonces ahora ya te obligan a las instituciones que en los estados de cuenta te traiga el pago mínimo, el pago para no generar interés y cuánto te ahorrarías si pagas a tiempo. Y aquí va la gran pregunta. ¿Cuánta gente en realidad le pone atención a eso? Y es que esa es otra. ¿Cuánto le pone atención? Tan solo la gente no lee el contrato de sus tarjetas de crédito, tarjetas bancarias. Porque incluso pasa mucho, por ejemplo, que tú tienes tu cuenta de nómina, ya sea de tu empresa o algo, te llegas a endeudar con el banco y luego muchas veces sorprenden porque les empiezan a quitar dinero al banco de sus tarjetas de débito. Pues es como cuando te ensartan los seguros de las tarjetas, ¿no? Sí. O sea, se sorprende porque muchas veces ya firmaste una cláusula que al banco le permite cobrarse de tu tarjeta de débito para pagar el préstamo o la tarjeta de crédito que tienes con ellos. Y es que el usuario muchas veces lo que hace, te dicen firma aquí, pero es tu responsabilidad como beneficiario leer el contrato, que te digan, no, es que, y esta parte, no, es que es un seguro que se les da y se les otorga para, a lo mejor generalmente son por extravío o por robo, ¿no? O sea, no conocen las penalizaciones que te pueden traer la tarjeta. Ajá, y es cuando, bueno, como César. Ya hablando, ¿no? Cuando no leíste que tenías que tener un saldo mínimo, ¿no? Sí. La de débito. Rayos. La cancelé. ¿Cuánto te cobraron? Como 200 pesos. No, me quita, ajá. Es que no, ¿cómo se llama? El límite, no, el límite quedaron como 1,000 pesos. Y ya era menos, y cuando, ya 300 pesos menos. ¿Qué pasó aquí? Ya, les hacía falta el dinero al banco. Ya, no, lo que tienes que hacer ahí es que también es esa parte. Pero es que no la saqué yo, esa me la dio, era de nómina. Pues sí, tienes que tener cuidado con eso, pero también tienes que firmar un contrato y tienes que leerlo. Sí. Y es importante que veas todo lo que vas a firmar, tienes que leer el contrato. Sí, sigue cagándome aquí. Pero ¿qué tal el capítulo pasado? Cuando me estafaron. La venganza no es buena, recuerden. Mata las marcas. Mátale al alma y la envenena. O la envenena y la mata. Ajá. Bueno, ustedes entienden. ¿O no? Recuerden hacer su pago mínimo. No se No. Perdón. Recuerden hacer su pago para no generar intereses. El pago mínimo, olvídenlo. ¿Ves? Por eso se endeuda la gente. No. Por Aldo que habla lo pendejo. Sí, con los consejos de Aldo. Bueno, síganlos, pero solo los buenos. Ya no le hagan caso a los consejos de Aldo porque... Bueno, ¿algo más que quieras agregar, César? No, tampoco llegamos a acabar. Pues de hecho es que ya lo hablamos en el otro capítulo de las tarjetas de crédito. No, sí es importante recalcar esta parte. Hay 2 fechas que son bien relevantes en tu estado de cuenta. Tu fecha de corte donde los gastos, digamos, los gastos que entraron hasta ese día son los que vas a pagar al siguiente mes. Entonces, para tratar de jugar mejor con tus fechas de corte, compra después de esa fecha. No sé si tu corte es el 1. Para que se refleje el siguiente mes. Y aparte todavía tengas el otro mes para pagar. Ándale, espérate al 5, ¿no? Sí. Espérate al 5 y el pago de eso, o si lo sacas a meses, no sé, va a ser hasta el otro mes. Sí, todo dependerá de tu tarjeta, de tu fecha de corte
Por tu ejemplo, fecha de pago, tus fechas de pago. estamos en junio. Por ejemplo, la que yo puse, por ejemplo, mis fechas de corte son el 20 y mis fechas de pago son hasta el 15. O sea, casi me da 2 meses para pagar. Y entonces tienen que jugar con eso para poder hacer compras. Si van a hacer algo, pues algo caro que quieren tener hasta cierto punto de tiempo para poder pagar. También revisen, es muy importante que revisen el contrato y las condiciones, porque muchas veces, por ejemplo, en Banamex sería interesante la bonificación con respecto a la gasolina. Entonces, igual, depende de checar las tarjetas y qué te conviene. ¿Qué beneficios te dan? ¿Qué no te conviene? Si estás dispuesto a pagar una anualidad o quieres algo que no te genere una anualidad. Muchas tarjetas te dan a meses intereses, otras no te las dan. Entonces es cuestión de que vayamos viendo qué es lo que nos conviene. Nuestros ingresos, si la podemos aguantar, si no. O en ese momento, si no tienes historial crediticio y no ganas mucho, pues te conviene una tarjeta departamental para poco a poco ir haciendo historia. Es como la de CNA, ¿no? O sea, CNA, Liverpool. O sea, tú y yo la primera tarjeta que tuvimos es esa, ¿no? CNA. No, yo tuve Liverpool. ¿La primera? Sí. ¡Ah, perro! No, mi primera fue Coppel. Con Coppel hice historial y posteriormente me fui a Liverpool porque en Liverpool no me la quisieron dar porque no tenía historial. Y ya con la de Coppel ya pude generar. La primera que tuve fue CNA. Y es que, pues, como eres estudiante... Pues, sí, es que CNA es muy buena para estudiantes. Para generar historial. Ya la ropa dependerá de tus gustos. El chiste es que vayan haciendo su historial. Y que no se endeudan con también las departamentales. Porque también, por ejemplo, en CNA también te cobran bastantes intereses. Igual Coppel, igual Liverpool. Todos. Estoy viendo una de la de BBVA, la azul, que comisión anual son 699, güey. Ah, sí, Daniel. Aquí tenemos a Daniel participando en el podcast. Daniel le interesó tanto el tema que ya estaba buscando su tarjeta de crédito. Saluda, Daniel. Saludó el güey. Qué falta de respeto para los escuchas. Pero bueno, sigamos porque está grabando. ¿Algo más que quieres agregar, César? Aparte de que Daniel, antes de que Daniel la cague otra vez. No, continúen viendo el programa, la serie. Está muy bueno y vuelvan a ser hackers de las tarjetas de crédito. No, gastan demasiado. Pero los hackers. Es que es parte de ser adulto, o sea, manejar una tarjeta. No le haga caso a César. No se haga caso. Mi nombre es Alto Monfil. Nos vemos. Yo soy César Huerta. Hasta luego. Hasta luego. Despídete, Daniel. Ya te escucharon.